Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto webinar del Congreso de la Sociedad Valenciana de Nefrología 2021 en formato virtual. Yo soy Isabel Millán, encargada de diálisis peritoneal y consulta ERCA en el Hospital General de Elche. Y lo primero quería dar las gracias a la Sociedad Valenciana, a la Junta Directiva y al doctor Gorrid por contar conmigo para moderar esta mesa junto a mi compañera, la doctora Patricia Gutiérrez. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Isabel, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, trabajo en el Hospital de Torrevieja, donde soy responsable de la unidad ERCA. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología, en especial al doctor Montomolí, por contar conmigo y por hacer posible esta conexión virtual que nos está permitiendo a todos disfrutar de una nueva reunión anual de la sociedad. Muy bien, pues comenzamos recordando el título del webinar de hoy, Paciente con ERCA, más que médico malabarista, lo cual nos invita a participar en un webinar de máximo interés, además unido a la calidad de los dos ponentes que tenemos invitados. A continuación vamos a presentar a nuestro primer ponente. Adelante, Patricia. Sí, nuestro primer ponente es Miguel González Rico. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido. Buenas tardes. Gracias. El doctor González Rico es nefrólogo, responsable de la unidad de ERCA y diálisis peritoneal del Hospital Clínico de Valencia. Es profesor asociado de la Universidad de Valencia, miembro del grupo de diálisis peritoneal de la SEN y responsable del registro de Levante de diálisis peritoneal, autor y coautor de numerosas publicaciones y tiene una amplia experiencia en el paciente cardiorrenal, siendo uno de los promotores del Grupo Español de Síndrome Cardiorrenal de la Sociedad Española de Cardiología. Cuando quieras, Miguel, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Vale. Se ve bien la pantalla, supongo, ¿verdad? Hola. Perfecto. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación de la Sociedad Valenciana de Nefrología, que me parece súper interesante que podamos seguir haciendo el congreso, aunque sea un poco más frío, a distancia y todo eso. Bueno, y entonces el tema que se propuso, que era un tema así un poco circense, me he tomado la libertad de poner unos temas de diapositivas un poquito alegres, pues era de ERCA más que médico malabarista. Y se hace referencia, entiendo yo, a todas las cosas que tenemos que controlar en nuestra consulta de enfermedad renal crónica avanzada de cara al bien del paciente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para entrar en tema es que la enfermedad cardiovascular es crítica en la enfermedad renal crónica y que la mayoría de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica se van a morir antes de llegar a la diálisis. Nosotros a lo mejor estamos preocupados de prepararles bien si hemodiálisis, diálisis peritoneal, si trasplante anticipado y tal, y a lo mejor dejamos un poquito de la mano estos datos tan llamativos como que tienen 6 veces más probabilidad de muerte cardiovascular que de entrada en diálisis. Y esto es debido a que existen una serie de factores de riesgo cardiovascular que tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer mucho hincapié en ellos. Hay algunos clásicos no modificables, como el ser hombre o la edad que tengas o algunos otros, y otros modificables y los nuevos no tradicionales. Y como podéis ver, son múltiples factores los que van a influir en la evolución cardiovascular de este paciente y la mayoría de ellos, a su vez, en la evolución de su enfermedad renal crónica. No podemos hablar de todos ellos, pero vamos a hacer alguna mención a alguno de ellos. Porque lo que tenemos que tener en cuenta ya nuestro paciente con ERCA es que tenemos que buscar dos objetivos: controlar la progresión de una enfermedad renal crónica e intentar de controlar su riesgo cardiovascular. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cada una de esas factores. Vamos a tratar, como he dicho, varios de los factores. En primer lugar, uno de ellos muy importante es la anemia. Como sabemos, la anemia, que es una cosa prácticamente inherente a la enfermedad renal crónica y que vamos a vivir en todo nuestro momento de actuación, que la progresión de la prevalencia de la anemia a lo largo de la enfermedad renal crónica es tanta que en ERCA o en enfermedad renal crónica avanzada hasta el 52% de los pacientes tienen anemia. Bueno, pues claramente sabemos que se correlaciona con hospitalización, con eventos cardiovasculares mayores y también parece ser que con progresión de enfermedad renal crónica, aunque no hay estudios directos dirigidos para demostrar esto, pero sí que se ve que tienen un mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica aquellos pacientes que tienen hemoglobinas por debajo
del valor de 10-12 y sobre todo cuando tiene por valor de 10 y que subirles 1 gramo de decilitro de hemoglobina es un factor de protección. En este estudio además era muy interesante dividiendo a los pacientes entre menor y mayor de 11, hay otro estudio que también hace en este mismo tipo de análisis que el tiempo que está el paciente en rango de anemia, en rango de lo recomendado, es un factor protector para la supervivencia renal. Es decir, que si tú, en este caso era el primer año, más de 6 meses estabas con hemoglobina mayor o igual a 11, pues protegías un 28% la probabilidad de progresión a diálisis o muerte de causa renal. Por tanto, no solamente tenemos que tener al paciente en un cierto rango, sino que además hay que mantenerlo el máximo tiempo posible. Y como tercer aspecto muy importante o llamativo que me parece a mí, es que nosotros los tratamos con agentes estimulantes de eritropoiesis, pero la respuesta que les produce es fundamental para la evolución de su enfermedad renal crónica. Este estudio muy bonito que hacía una división en terciles según la respuesta que se daba a la dosis de eritropoyetina que se utilizaba para los pacientes, encontró que los pacientes que tenían peor respuesta, los de perfil más bajo, tenían un porcentaje de incidencia a enfermedad renal crónica terminal o diálisis muy superior a los que respondían. Y eso se ve desde la primera dosis de la eritropoyetina. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de cómo responden nuestros pacientes y buscar a los que no responden, porque estos van a evolucionar peor, van a ir más rápido. ¿Y quiénes responden mal a la eritropoyetina? Pues eso es muy claro, los pacientes que no están suficientemente rellenos de hierro, los pacientes inflamados con hiperparatiroidismo secundario grave, malnutridos y algunos. Bueno, pasamos a un segundo aspecto, que es el de la nutrición, y es ya mucho tiempo atrás ya conocido que una ingesta proteica alta pues va a ser perjudicial para los. Y es perjudicial por 2 aspectos fundamentales, porque produce una mayor concentración de urea y de productos relacionados y a su vez se acompaña de una carga ácida y de más cantidad de fósforo para el cuerpo, pero también porque produce una serie de alteraciones hemodinámicas intraglomerulares con una vasodilatación de la arteriola aferente y un aumento de la presión intraglomerular que van a producir una hiperfiltración. Esta hiperfiltración es un efecto nocivo para el riñón y aunque sea puntual en cada ingesta, si se hace de forma prolongada y recurrente, pues va a producir un daño renal progresivo que va a hacer que la evolución de la enfermedad renal crónica sea mucho peor. Y además porque lo contrario también se ha mostrado que es bueno. Una dieta baja en proteínas pues puede producir una cierta vasoconstricción de la arteriola aferente con una disminución de la presión intraglomerular y un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y sobre todo si se acompaña de dietas bajas en sodio y de factores o fármacos que actúan sobre el sistema renal angiotensina. Aquí tenemos una herramienta relativamente sencilla de proteger nuestro riñón. Y es tan importante que las guías actuales Kadoki de nutrición, las publicadas en el 2020, hablan de la importancia de la cantidad recomendada de proteínas en la ingesta, porque ya los estudios demuestran un grado de evidencia 1A del efecto sobre la progresión de la radioterapia renal sustitutiva hacia la muerte de esta ingesta corta. De tal manera que en pacientes no diabéticos se recomienda una ingesta de 0,55 y 360 gramos por kilo y día, o bien una ingesta mucho más limitada de 0,28 a 0,43, eso sí, suplementada con cetoácidos y aminoácidos esenciales para ayudar a los requerimientos calóricos en salud. En el caso de los diabéticos no existen estudios tan potentes, se queda en un grado de opinión y las recomendaciones no son tan estrictas, sino que hablan de 0,6 a 0,8 gramos de proteínas por kilo. Una dieta baja en proteínas es nefroprotectora. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de casi 2.500 pacientes en los que se encontraba que aquellos que tenían dietas con proteínas más bajas tenían menos eventos renales y además desarrollaban menos proteínas. Y otro aspecto importante de la dieta y de las proteínas es la acidosis. La acidosis es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica. En condiciones normales, cuando hay un aumento de acidosis, se produce un aumento de la monogénesis y de proteína 1 y factores del sistema renina-angiotensina y aldosterona que producen una respuesta adaptativa con aumento de la sección por cada nefrona, aumenta la sección de ácidos. Pero cuando tenemos una insuficiencia renal crónica, esta respuesta se transforma y se produce un daño, una estimulación de factores proinflamatorios, daño tubulointersticial que produce una mantenimiento del daño de la progresión de la enfermedad. Y corregir la acidosis mediante la administración de bicarbonato sódico o mediante algunos elementos de la dieta va a mejorar el pronóstico renal. Esto también es otro metaanálisis de casi 1.500 pacientes donde
bien con álcalis o bien con dieta, se conseguía una protección respecto a la progresión a diálisis o a la muerte renal. O en este otro estudio, en que daban bicarbonato hasta conseguir niveles de 24-26, también encontraban mucho mejor pronóstico renal. Y dentro de la dieta y dieta baja en proteínas, también habría que hacer una mención a la dieta baja en proteínas y con un alto contenido de fuentes vegetales, que son aquellas que tienen más del 50% del contenido en alimentos vegetales. Porque además de los beneficios que hemos comentado de las proteínas bajas, pues aumentamos o añadimos los beneficios de los vegetales en el sentido de que el fósforo es menos absorbible, que tiene menos carga ácida, que tiene mucha fibra, que producen una serie de cambios favorables en la microbiota y grasas son menos saturadas. Siempre hay que estar muy pendiente de los posibles riesgos de estas dietas tan quizá estrictas, como que podamos llegar en algunos casos a desgaste energético proteico, quedarnos cortos de algunos aminoácidos, que puede aumentar el índice glucémico al tomar más carbohidratos que proteínas, o la carga de potasio o incluso la adherencia de la dieta. Vamos a otro número, que es el del metabolismo óseo. Bueno, como tenemos todos claro, las alteraciones del metabolismo óseo mineral son frecuentes y precoces en la enfermedad renal crónica. Ya no hablamos de estadio de ERCA 4 o 5, sino que en estadios 2 ya vemos alteraciones bioquímicas producidas por la alteración del metabolismo óseo mineral, que esto nos va a provocar tanto un daño óseo como un daño de calcificación vascular. Y esto es tan precoz que cuando nosotros tratamos a nuestros pacientes por aquí, pues ya venimos arrastrando lo que a lo mejor no se ha tratado por aquí. Esto ha preocupado mucho a las guías internacionales y en los últimos 20 años han ido modificándose los valores de rangos en los que se debe mover un paciente para estar bien controlado, y la actualización última, la de 2017, lo que nos habla es de mantener un calcio normal, mantener un fósforo normal, y la PTH en pacientes no diálisis pues no se conocía. La PTH óptima, y lo único que te sugiere es que si la tienes persistentemente por encima de lo normal, pues que estudies a ver por qué se produce eso, si es por hipocalemia, hipoglucemia, alteración de vitamina D, etc. Pero esto también se debe a que no existen suficientes estudios en pacientes en enfermedad renal crónica no diálisis que hayan valorado estos parámetros. Recientemente, sabéis que en la Comunidad Valenciana se ha publicado el estudio PECERA, hecho por entre 966 pacientes de varios centros de nuestra comunidad, que es el estudio hasta la fecha más largo prospectivo que trata el tema de la relación entre las alteraciones de parámetros de la enfermedad óseo mineral y la mortalidad o riesgo mortal. Entonces, lo que se medían era de forma prospectiva, una media de 3 años, seguimiento de 3 años, perdón, diferentes parámetros bioquímicos, intentando encontrar los rangos de menor riesgo de mortalidad. Y lo que se vio en estos pacientes no diálisis es que existía una asociación no lineal de los valores de calcio, fósforo y PTH con la mortalidad en estadios 4 y 5 no diálisis, al igual que ya se había demostrado en pacientes en diálisis. Entrando en detalle, para el calcio, el valor, el rango de menos mortalidad era con calcios por debajo o hasta 10,5. El factor o el efecto negativo de tener calcios superiores no se pudo analizar porque tuvimos un porcentaje muy pequeñito de pacientes por encima de 10,5. En el fósforo se encuentra que el valor de menos mortalidad es de 3,8 y el rango entre 2,8 y 5 microgramos. Y el riesgo de tener un fósforo por encima de 5 se multiplicaba hasta 2,12 veces para la mortalidad total y prácticamente igual para la mortalidad cardiovascular, que era el outcome secundario. Y en cuanto a la PTH, el resultado es como más impactante, puesto que el valor de mínima mortalidad o de menor mortalidad es de 70 picogramos por mililitro y el rango entre 38 y 112, mucho más inferior del que estamos acostumbrados a manejar o a ver en las guías. Incluso las guías del Senado entre 150 y 300. Y el hazard ratio de tener por encima de este rango de normalidad era de 1,64. Pasamos a un cuarto aspecto importante en los pacientes ERCA, que es la hipertensión. La hipertensión ahora está muy actual por las guías nuevas de este mes de las Carigo, en las que habla de la hipertensión de la enfermedad renal crónica, en las que van a llevar mucha polémica porque hablan de como dato, o sea, como objetivo de pacientes por enfermedad renal crónica, objetivo de tensión, habla de una tensión sistólica por debajo de 120 y con una evidencia 2. Hay que tener en cuenta una serie de cosas, que es menor de la que hasta ahora recomendada, pero que se basa en medición estandarizada de la tensión arterial, que no es la que habitualmente se hace en una consulta
deprisa, ni siquiera la que hace el paciente en su casa. Pero tiene mucha importancia porque se ha visto que el control intensivo de la tensión arterial produce una serie de beneficios, como es un beneficio en la mortalidad o un beneficio en la albuminuria, pero produce realmente un beneficio en la progresión de la enfermedad crónica. Bueno, pues hay diferentes estudios que lo ponen muy en duda. Estudios que encuentran que conforme tú tratas de forma intensiva con objetivos que bajo 120 a los pacientes, les empeora la funcional o tienen mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Este estudio que comparaba los dos grandes ensayos que se han hecho de intensivo frente a estándar, que son el SPRINT y el ACOR en pacientes diabéticos y no diabéticos, encuentra que el tratamiento antihipertensivo intensivo, es decir, bajo 120, produce una mayor incidencia de insuficiencia renal, sobre todo en los diabéticos, que este es la línea roja superior. Es decir, que tratar de una manera con un objetivo muy bajo para la tensión a pacientes, en algunos casos, y sobre todo en los diabéticos, podría producir un mayor riesgo de aparición de incidencia de enfermedad. Pero hay que tener en cuenta que el beneficio cardiovascular es superior al riesgo renal en la mayoría de los casos. Porque hay ciertos pacientes en los que llegar a un objetivo tan bajo puede ser más que dudoso o incluso peligroso. Estos pacientes los tenemos muy claros en nuestra práctica diaria. Son pacientes con ansiedad frágil, vasculópatas, con hipotensión ortostática, con edades extremas de la vida, enfermedad renal crónica avanzada, o aquellos pacientes que tienen unas tensiones diastólicas bajas, sobre todo cuando tienen cardiopatía isquémica, y que si aún les bajamos más, pues puede comprometerse la circulación coronal. En todos estos casos habría que individualizar. Y luego las guías nos hablan de cómo tratar a estos pacientes para conseguir estos objetivos de tensión. Y claramente hablan de que el inicio está en los niveles del sistema renina-angiotensina y aldosterona, y después a este respecto, de cuándo usarlos, cómo usarlos, hasta cuándo los podemos usar o cuándo es bueno o no es bueno retirarlos, es el tema de la comunicación del doctor Carrero que vendrá a continuación. Y bueno, no puedo terminar de hablar de progresión de enfermedad renal crónica sin hablar de los futuros de la farmacología, los nuevos fármacos antidiabéticos que están revolucionando toda nuestra práctica clínica. Como sabéis, me estoy refiriendo a los inhibidores del SGLT2, sabéis que son fármacos que están actuando sobre un cotransportador de sodio-glucosa en el túbulo proximal con el objetivo de aumentar glucosuria y luego otros objetivos que han en posterior para tratar la diabetes, pero que han demostrado una serie de cambios intrarrenales, como es una reducción de la presión glomerular o alteraciones neurohormonales, producen fibrosis e inflamación, mejoran la oxigenación tubular. Bueno, y todo esto se produce, o sea, se manifiesta una serie de cambios clínicos que probablemente vayan a mejorarnos la función renal. De los diferentes estudios con las diferentes moléculas, pues todos ellos se han ido incluyendo eventos renales o la aparición de eventos renales como objetivo primario o como objetivo secundario o simplemente como un objetivo, una variable exploratoria, y en todos se ha encontrado que se produce una disminución marcadísima del riesgo relativo de aparición de estos eventos renales, bien sea duplicación de la creatinina, evolución hasta diálisis o muerte renal o cardiovascular. Y de todos ellos quizá habría que llamar la atención sobre el último, que es el DAPA-CKD, que se ha hecho con dapagliflozina contra placebo en pacientes con enfermedad renal crónica diabéticos y no diabéticos, en los que se encontró que había una disminución de hasta un 39% en el riesgo relativo de aparición de descenso mantenido del filtrado glomerular, llegar a la diálisis, muerte renal o muerte cardiovascular. Y este descenso fue tan llamativo que hubo que parar tempranamente el estudio, porque los pacientes claramente el rango de tratamiento se movían mucho menos que la placebo. Segundo grupo de fármacos que quería comentar es el grupo de los agonistas selectivos del receptor de GLP-1. También son fármacos antidiabéticos, pero que también han demostrado una serie de beneficios sobre la evolución de la enfermedad crónica. Estos dos son dos muestras con la dulaglutida o con el liraglutide, donde lo que se ve es una mejoría en la albuminuria. El primero de ellos, comparando con la insulina gerdina el descenso de la albuminuria, diferentes dosis de dulaglutida respecto a la basal, y el segundo era una disminución del 26% en el riesgo de nueva aparición de macroalbuminuria persistente. O sea, este beneficio ya por sí es súper importante, y en el caso de la semaglutida, pues también se ha encontrado, pues parece ser que hay un cierto mejoría de
la nefropatía, de la aparición de nefropatía, del empeoramiento incluso de la macroalbuminuria, pero esto se verá probablemente más claro cuando se pueda terminar el estudio FLOW. Y como última diapositiva, hablar de la finerenona, que es un antagonista selectivo del receptor de mineralocorticoides, que ha producido recientemente publicado en el estudio Fidelio unos beneficios renales muy importantes. Se encontró que el utilizar en este es un ensayo randomizado de 5.700 pacientes con enfermedad renal crónica y diabéticos, o bien con microalbuminuria y retinopatía diabética, o bien con macroalbuminuria y con filtrados bajos de hasta 25. Y encontraron que utilizar finerenona frente a placebo producía una protección de un 18%, un descenso del 18% del endpoint primario de fallo renal, descenso mantenido del filtrado glomerular o de muerte renal, y que además también producía una disminución de la microalbuminuria, del ratio de albumina creatinina en orina frente al placebo, que ya al cuarto mes ya era de un descenso del 30%, y que este descenso se mantenía a 3 años de forma prácticamente similar, por lo cual el beneficio se espera que es muy importante. Bueno, ya después de haber dado esta pincelada de diferentes factores que pueden influir, pues las conclusiones serían que en la evolución de nuestros pacientes cerca vamos a encontrarnos numerosos factores que nos van a obligar a incidir sobre ellos para poder controlar la evolución natural de la enfermedad, porque si empecemos el avance de la enfermedad renal crónica, vamos a poder mejorar el pronóstico vital de los pacientes. El dato inicial que os dije de que hay 6 veces más probabilidad de morir que llegar a la diálisis, pues tenemos que ser muy insistentes en ese tema. Es muy importante considerar el beneficio cardiovascular de todos los fármacos que utilizamos y de todas las actividades que realizamos, y por eso es necesario consultas especializadas en ERCA para tratar estos temas por la complejidad y la importancia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu clarísima exposición. Has conseguido, y felicidades por ceñirte también al tiempo, has conseguido repasar en muy poco rato, yo creo que los conceptos más frecuentes con los que nos enfrentamos cada día en las unidades ERCA, así que muchas felicidades, y también aprovecho para dar la enhorabuena a todo el grupo del estudio Pecera por vuestro trabajo. Yo creo que si os parece bien a todos, la ronda de preguntas la podemos dejar para el final, cuando nuestro segundo ponente presente su trabajo. De acuerdo. Cuando quieras, pues, Isabel. Sí, damos paso a nuestro segundo ponente. El segundo ponente es el doctor Juan Jesús Carrero. Es profesor, catedrático e investigador del Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, autor de numerosas publicaciones sobre enfermedad renal crónica y factores de riesgo modificables, ponente en congresos científicos a nivel nacional e internacional, a destacar como experto en nutrición y, bueno, de resaltar su última colaboración en la elaboración de las KDOQI de nutrición en 2020. Cuando quieras, Juan Jesús, es un honor que nos acompañes. Gracias por la introducción y gracias primero a todos vosotros por sacrificar una hora de vuestro trabajo en escuchar este seminario. Quiero agradecer también a la Sociedad Valenciana de Nefrología por contar conmigo de nuevo. Lástima que no puede ser en persona, pero espero que se solucione pronto de alguna manera. Mientras tanto, me encanta cómo lo estáis montando y el trabajo de José Luis y Marco en agilizar esto, los webinars, el canal YouTube, es sencillamente excelente. Me han pedido que os cuente 2 estudios que hemos publicado recientemente sobre un aspecto más en el malabarismo de vosotros, los nefrólogos, con el paciente ERCA, que es el uso de los fármacos IECA. Pero antes de empezar tengo que pediros disculpas porque después de tantos años viviendo en el extranjero, siento que el castellano se me ha oxidado bastante en algunos términos nefrológicos y sobre todo en los términos estadísticos. He tenido que ponerme chuletillas en las diapositivas para ver cómo explico las cosas sin equivocarme, pero si en algún lugar, en lugar de decir IECA digo RASI, o en lugar de decir calcio antagonista digo CCB, espero que me perdonáis y que entendáis todos estos anglicismos.
Pues bien, vamos a hablar de los IECA, que hasta hace muy poco, como Miguel González nos acaba de explicar, han sido los únicos fármacos que el nefrólogo tenía dentro del armamentario terapéutico para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Y son los únicos fármacos durante los últimos 20 años sustanciados por una multitud de estudios randomizados que se hicieron a finales de los 90 y a principios del siglo XXI, que justifican que todas las guías de terapia clínica de nefrología les dan un alto grado de evidencia a los IECA en su capacidad de retrasar la progresión a la diálisis. Al mismo tiempo, las guías cardiológicas también dan un alto grado de evidencia y de hecho son los IECA las primeras líneas de intervención en pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión y con infarto de miocardio para prevenir la enfermedad cardiovascular. Pero no todo el monte es orégano y tenía muchas ganas de poder decir frases como esta en las ponencias, porque dentro del espectro de la enfermedad renal crónica hay una subpoblación en la que no tenemos mucha certeza sobre cómo actuar. Y esos son los pacientes con estadio 4 o 5, un filtrado glomerular por debajo de 30. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha evidencia científica en estos pacientes, no estaban bien representados en los estudios randomizados, teníamos miedo de que los efectos adversos de los IECA puedan ser mayores o amplificados en esta población y ello conlleva una infrautilización de esta terapia en la población que de manera paradójica pareciera que sería los que más pueden beneficiarse del tratamiento con IECA. Tenemos un solo ensayo de intervención, año 2006, 422 pacientes randomizados a benezapril o placebo y podéis ver que el tamaño muestral sería irrisorio comparado con lo que se hace hoy en día, pero en cualquier caso observaron que comparado con placebo, el uso de los IECA se asocia a un menor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica o mortalidad por todas las causas. Y en este estudio post-hoc del análisis randomizado de RHINE, solo había 322 pacientes con ERCA que se randomizaron a ramipril o placebo y podéis ver en las dos dibujos de la diapositiva que la pérdida de filtración glomerular era menos rápida en el grupo de ramipril y la incidencia de diálisis también era menor en este grupo comparado con placebo. Así que si la pregunta es si debemos o no debemos utilizar los IECA en el paciente con ERCA, parecería que la evidencia de intervención nos dice que así debe ser. Sin embargo, en la práctica clínica hay multitud de estudios que nos demuestran que en poblaciones contemporáneas una gran proporción de los pacientes con ERCA no están recibiendo IECA y no están recibiendo tratamiento hipertensivo. Aquí os dejo dos ejemplos de la cohorte CRIC en Estados Unidos o de la cohorte multinacional de DOPS, pero quizás el más reciente es este que se publicó en el mes de marzo en Kidney International y en el que evalúa a la población con ERCA de NHANES, que es una población representativa de la totalidad de Estados Unidos. Y pudieron ver que en esta población con ERCA, un 95% de los pacientes debiera tener una indicación fuerte para el uso de IECA según las guías de práctica clínica existentes y, sin embargo, solo un 64% lo estaban tomando. ¿Por qué el paciente con ERCA no le damos IECA? Y hace un par de años, este informe de expertos de la National Kidney Foundation en Estados Unidos intentó explicar las razones que veían en la literatura. La primera es que quizás el nefrólogo o el cardiólogo dudaba acerca de la eficacia de los IECA en esta población, que como hemos dicho no estaba representada en los estudios randomizados de base. La segunda es que quizás tenemos un miedo a prescribirlo por la posibilidad de efectos adversos, hipercalemia, fallo renal agudo o la inestabilidad hemodinámica, que hablaré a continuación. En cualquier caso, estos expertos se preguntan, de acuerdo, a lo mejor los IECA no son los mejores, quizás hay otros fármacos hipertensivos que podríamos utilizar en vez de en estos pacientes, pero se dieron cuenta de que no había ni ningún estudio observacional ni de intervención que comparase la efectividad de estos medicamentos hipertensivos en el paciente con ERCA. Os hablé del efecto hemodinámico, la inestabilidad hemodinámica que producen estos fármacos
Y esto generó un temor quizás sustanciado o fomentado por este pequeño estudio. Hay veces que no sabemos por qué un pequeño estudio se inscribe o se graba a conciencia en la mente de todos los nefrólogos, y hay veces que estudios randomizados geniales no tienen ningún impacto. En cualquier caso, mirad este estudio, año 2010, 54 pacientes de una clínica de Inglaterra a los que se les paró los medicamentos de IECA cuando llegaron a estadio 4. Y podéis ver que unas 2/3 partes de la población total, de 54 personas, parece que durante los 2 años subsiguientes aumentan la función glomerular en vez de reducirla. Esto, los expertos de este informe de la guía de la National Kidney Foundation se preguntan, ¿puede ser verdad? ¿Tiene plausibilidad biológica? Incluso si es verdad y la filtración glomerular mejora un poquito, a lo mejor a la larga los IECA siguen siendo beneficiosos porque retrasan el comienzo de la diálisis. O a lo mejor, si paramos los IECA, dado que ofrecen cardioprotección y el riesgo cardiovascular de estos pacientes es muy alto, igual estamos haciendo más daño que perjuicio. De nuevo, se dan cuenta de que no existen ni estudios observacionales ni intervencionales que confirmen o rechacen esta hipótesis. Pues National Kidney Foundation, no se diga más, nos pusimos manos a la obra, nos remangamos la camisa e hicimos los 2 estudios que me gustaría presentaros a continuación. Y quiero agradecer a Edward Fu, que es el primer autor de estos 2 trabajos, es un estudiante doctorando de mi grupo, y el maquinón que se ha pasado muchos meses trabajando durante el confinamiento del COVID para producir lo que voy a enseñaros ahora mismo. Lo hicimos en el Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica de Suecia. Es el registro más grande que tenemos, me consta, ahora mismo en Europa. Empezó en el año 2000 y recoge información detallada de todas las visitas que se hacen a los pacientes referidos a nefrología en cada una de las 64 unidades de nefrología que hay en nuestro país. Recogemos a todos los pacientes con estadio 3 y de manera obligatoria a todos los pacientes que desarrollan estadio 4 de severidad, y vamos recogiendo en cada una de las visitas las comorbilidades, información sobre presión arterial, valores del laboratorio, medicamentos, dosis, etc. Y gracias al equivalente al Documento Nacional de Identidad que tenemos aquí en Suecia, esa información del registro nacional se unió con otra información de registros nacionales que el gobierno sueco mantiene actualizado cada semana y que recoge cada una de las dispensaciones que estos pacientes hicieron en farmacia de cualquier medicamento, recoge cada uno de los diagnósticos y procedimientos terapéuticos que estas personas han recibido en el sistema de salud sueco a nivel nacional, y recoge sin ninguna pérdida del seguimiento la mortalidad y la causa de mortalidad de estos pacientes. En esta cohorte os explico los 2 estudios que hicimos. El primero se publicó en JASN en el mes de febrero. Si no tenéis acceso al artículo, me mandáis un correo y estaré encantado de enviároslo. E intentamos en este estudio responder a la pregunta: cuando el paciente con IECA llega a estadio 4, ¿debemos continuar con la terapia o debemos pararla? Y recordad el equilibrio entre el posible riesgo cardiovascular y el posible riesgo de empezar la diálisis. Bien, la manera ideal de responder a esta pregunta sería mediante un ensayo randomizado, que es el gold estándar de la evidencia médica. Pero también estaréis de acuerdo conmigo que sería un ensayo costoso, que sería un ensayo muy largo, muchos años para esperar a que el paciente progrese, sería difícil y probablemente más difícil encontrar financiación, puesto que estos fármacos están fuera de patente y probablemente la industria farmacéutica no esté interesada en financiarlo. Lo que hicimos en vez de eso es emular un ensayo Diana usando la información que disponemos de la práctica clínica rutinaria de todos los pacientes de Suecia. Y para emular este ensayo Diana, empezamos describiendo cuál sería el ensayo hipotético que querríamos hacer en condiciones ideales, y en la parte derecha de la gráfica, de la tabla, os pongo cómo lo emulamos en el Registro Nacional Sueco. Idealmente, querríamos hacer un estudio en el que pacientes que desarrollan por vez primera un filtrado glomerular por debajo de 30 y que están usando IECA durante largo tiempo serían randomizados a parar con los IECA o seguir durante el tratamiento de manera indefinida.
Eso lo intentamos emular en el Registro Nacional Sueco, incluyendo a todos los pacientes que desarrollan un filtrado por debajo de 30, que llevan al menos 2 años con IECA precedentes, excluimos a los que no tenían presión arterial, que era solo un 4%, y que es necesario para corregir por la indicación del tratamiento, y estudiamos estas 2 decisiones terapéuticas. En un ensayo real sería una randomización no ciega, y en la emulación que estamos haciendo, pues haríamos un proceso de clonado que os lo voy a explicar en 2 diapositivas. El estudio comienza cuando el paciente pierde el filtrado glomerular por debajo de 30 y termina cuando hay un desenlace o tras 5 años de seguimiento. Lo mismo en el registro sueco. Los desenlaces serían mortalidad por todas causas, eventos cardiovasculares severos, el componente MACE, y el inicio de diálisis o trasplante, Kidney Replacement Therapy. En un estudio de intervención clásico haríamos el efecto por impresión de tratar y el efecto por protocolo, pero en el Registro Nacional Sueco decidimos hacer solo un efecto por protocolo para intentar corregir de mejor manera los factores de confusión que varían en el tiempo. Este método de emular un ensayo Diana fue desarrollado recientemente por epidemiólogos de Harvard, Miguel Hernán y colaboradores. Y os lo voy a explicar en esta diapositiva animada, porque consta de 3 pasos: un proceso de clonado, un proceso de censurado y ponderación de los grupos. ¿Por qué? Porque en la vida real los pacientes no van a parar con los IECA en el momento en que su filtrado baja por debajo de 30. Hay que dejar un espacio de gracia, un periodo de gracia de, en este caso, 6 meses, para que el paciente pueda sobrevivir el evento, para que pueda acabar las píldoras que le falten en casa y adquirir o no otro paquete en la farmacia. La manera de emular la randomización es clonando a los pacientes. Por cada paciente que encuentro, creo 2 clones y a cada uno de los clones le asigno un tratamiento. Un clon se asigna a seguir con los RASI, con los IECA, y otro clon a parar. Hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, hasta que el tratamiento asignado a cada clon no varíe, porque no se encuentra otra dispensación de fármaco o porque sí se encuentra, sigo observándolos durante cada mes. En el momento en que varíe, estos pacientes tienen que ser censurados porque se ha rechazado mi hipótesis de partida. Pero, por supuesto, censurar a los pacientes de esta manera puede crear un sesgo. Imaginaros que un paciente durante el seguimiento desarrollase insuficiencia cardíaca. Este paciente no va a parar con los IECA, al contrario, tiene una indicación todavía más fuerte para seguir usándolo. Por eso, para ajustar por este censurado no realista, lo que hacemos es aplicar un tercer paso, que es ponderación de los resultados. Es decir, aplicamos a la réplica, a los clones que no se han censurado, penalización por las características de los clones que sí fueron censurados. Espero que me hayáis entendido y si no, en el artículo lo explicamos todo mucho mejor. Pero más o menos ese es el tema, porque de manera mensual, con toda la información existente en el sistema de salud recogida en nuestros registros, ajustamos por una gran cantidad de factores de confusión dependientes del tiempo, como los cambios de filtración glomerular en cada visita, los cambios de presión arterial, la incidencia de nuevas comorbilidades, el uso o el desuso de medicamentos concomitantes, la utilización del sistema de salud en general, etcétera, etcétera. La lista es enorme y la podéis encontrar en los materiales suplementarios del artículo, que son 50 o 60 páginas. Encontramos, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, unos 10.000 pacientes que en el registro sueco desarrollaron en los últimos años un filtrado por debajo de 30 y llevaban más de 2 años consumiendo IECA. La edad media era 72 años, un 36% eran mujeres, la media de filtración glomerular era 23 mililitros por minuto. La mayoría tenía un diagnóstico de hipertensión, la mitad era diabético, una tercera parte cardiovascular, enfermedad cardiovascular de base. Y el uso de diuréticos, beta bloqueantes, estatina o calcium antagonista era bastante elevado. Imagino que estas características son muy parecidas a los pacientes que veis cada día. Pues bien, aplicando el proceso de clonado, censurado y ponderado de los datos, estos son los resultados para el desenlace de mortalidad. En las curvas de incidencia ponderadas podéis ver que las 2 estrategias, parar o continuar, se separan al principio del estudio,
parece que hay un mayor riesgo de mortalidad en las personas a los que se les para la medicación. Si lo vemos en números, los tendréis aquí, en riesgo absoluto, y podéis ver que comparado con los pacientes que continuaron los IECA, aquellos que pararon la medicación tenían un riesgo de mortalidad 13,6% mayor, estadísticamente significativo. Si veis el desenlace de eventos cardiovasculares, las curvas toman una separación parecida. Y si lo vemos a nivel de porcentaje de eventos, aquellos que pararon la medicación tenían un riesgo de padecer un evento cardiovascular severo un 2% mayor. Si evaluamos, sin embargo, el desenlace de diálisis o trasplantes, las curvas se separan, pero de manera opuesta. El número quedaría de esta manera. Comparado con los pacientes a los que se les asignó continuar con los IECA, aquellos que cesaron el tratamiento tenían un riesgo de diálisis un 8,3% menor. Ahora, tuvimos que hacer muchas cosas para asegurarnos de que los datos eran robustos y de que las conclusiones que podíamos sacar eran fiables. La primera es comparar los resultados de este método novedoso con estrategias también complejas pero más establecidas, como sería el caso de los modelos estructurales marginales. Es un tipo de corrección de valores de confusión en el tiempo cuando también la estrategia de intervención varía en el tiempo. Y utilizando este método, que es sensiblemente diferente a lo que hicimos antes, llegamos prácticamente a las mismas conclusiones. Podéis ver que la diferencia de riesgo para cada uno de los desenlaces evaluados era prácticamente idéntico, con lo cual nos sentimos bastante tranquilos en cuanto a el grado de reproducibilidad de nuestros resultados. La segunda cosa que podemos pensar es que lo que estamos observando es el producto de factores de confusión que no hemos podido ajustar. Por ejemplo, no teníamos información sobre si el paciente fumaba o si el paciente era obeso. Eso se llama residual confounding. Lo que hicimos fue evaluar la existencia de este residual confounding mediante el uso de un desenlace negativo, un desenlace que no pensamos que debiera asociarse con la estrategia de tratamiento. Elegimos cáncer porque la incidencia de cáncer no debiera asociarse con el hecho de continuar o parar los IECA. Y de hecho, en nuestro estudio pudimos ver que la incidencia de cáncer asociada a esta intervención era prácticamente del 0%. Por último, podríamos decir que el paciente cesó la medicación por miedo o por desarrollo de hipercalemia o por inefectividad, ya que la albuminuria no estaba bajando. Así que ajustando por potasio y albuminuria dependiente del tiempo, observamos de nuevo unos valores muy parecidos a los de nuestro análisis primario. Por último, vimos la consistencia en personas de diferente edad, diferente sexo, presencia o ausencia de diabetes, infarto de miocardio, etcétera, etcétera, y observamos de nuevo consistencia en nuestras conclusiones. Así que lo que observamos es que en el Registro Nacional Sueco, pacientes en IECA que llegan a estadio 4, el pararles la medicación se asoció al mismo tiempo con un mayor riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares y un menor riesgo de comenzar la diálisis. ¿Cómo interpretamos estos datos? Ambos riesgos pueden existir y en algún momento en el difícil tratamiento del paciente con ERCA, el dilema de los antihipertensivos debe tener en cuenta si debemos salvar al paciente o salvar sus riñones. Como nos dijo Miguel González en su anterior ponencia, el riesgo cardiovascular de esta población supera al riesgo renal. No hay una decisión que se ajuste a todos los pacientes y cuando decidimos si continuar o parar los IECA, deberíamos evaluar de manera individual el riesgo de progresar versus el riesgo de padecer un evento cardiovascular severo. Y ahora pasamos a algo no completamente diferente, pero un poco diferente. Porque en el segundo estudio lo que intentamos resolver es qué medicamento deberíamos elegir en esa población que os expliqué antes, que era bastante grande, de personas con ERCA que no reciben ningún antihipertensivo. Si queremos iniciar antihipertensivos en ellos, ¿cuál sería el antihipertensivo de elección? Y lo que hicimos fue comparar la eficacia y la seguridad relativa de las dos principales líneas de terapia que disponemos en la mayoría de los países desarrollados. Primero los IECA, segundo los calcio antagonistas. Usando el registro sueco,
hicimos un estudio en el que comparamos a todas las personas que iniciaron IECA y a todas las personas que iniciaron calcio antagonistas cuando tenían un filtrado glomerular por debajo de 30. Los desenlaces eran los mismos que en el estudio anterior: mortalidad, eventos cardiovasculares severos y kidney replacement therapy. El análisis estadístico que elegimos para este estudio fue lo que en inglés se llama Inverse Probability of Treatment Weights, que en la chuleta de castellano la he puesto aquí, se dice probabilidad inversa de ponderación de tratamiento. Esto es un método parecido al Propensity Score Matching, que a lo mejor habéis leído o habéis visto en más poblaciones, pero no tenemos que reducir la población a 1 a 1, sino que podemos utilizar toda la población total, porque en vez de ajustar en un macheado 1 a 1, lo que hacemos es ajustar por la diferencia de las características que reciben cada una de las poblaciones asignadas a uno o a otro tratamiento. Esto lo podéis ver en la primera tabla de las características principales. En el registro sueco, durante el año 2012 hasta el 2018, encontramos 2.500 personas que iniciaron por vez primera los IECA cuando su filtrado glomerular estaba por debajo de 30 y al mismo tiempo 2.300 personas que iniciaron, en vez de eso, calcio antagonistas. Podéis ver que en las primeras dos tablas, las primeras dos columnas, hay algunas diferencias en cuanto a la distribución del sexo de estos pacientes, el filtrado glomerular de partida, la presencia de algunas comorbilidades y medicaciones concurrentes. Estas diferencias pueden explicar diferencias en mortalidad y por eso aplicamos la probabilidad inversa de ponderación del tratamiento. Después de ajustar por la inversa de todos estos factores, ajustamos unas poblaciones con unos riesgos de partida que son básicamente los mismos. Y eso se puede ver con la columna en amarillo, donde vemos las diferencias estándar. Diferencias estándar por debajo de 0,01 se consideran que son exactamente iguales. Pues bien, estos son los resultados para el desenlace del inicio de la diálisis. Podéis ver una separación de las líneas en favor del uso de RASI. A 5 años, que es donde hicimos el ajuste de Cox Model, comparado con las personas que iniciaron calcio antagonistas, aquellos que iniciaron los IECA tuvieron un riesgo de empezar la diálisis un 21% menor. Para el desenlace de mortalidad, sin embargo, no observamos ninguna diferencia entre el uso de calcio antagonistas o de IECAs. Ambos fármacos eran igualmente válidos. Y para el desenlace de eventos cardiovasculares severos ocurrió exactamente lo mismo. Ambos fármacos ofrecían el mismo grado de protección. Por supuesto, otra vez hicimos otro montón de estudios adicionales con todas las cosas que os expliqué antes para ver la consistencia y si los resultados eran robustos y reproducibles. Pero el problema que teníamos aquí es que no hay ningún dato previo con el que comparar. No existen datos randomizados en pacientes con estadios 4 y 5, ni estudios observacionales anteriores, ni nada de nada. Con lo cual, ¿cómo podíamos saber que lo que estamos observando tiene sentido y no aparece de casualidad? Pues para eso utilizamos una cohorte control de pacientes con estadio 3. Elegimos en el mismo registro a todos los pacientes con estadio 3 que empezaron por vez primera los IECA o los calcio antagonistas con un filtrado glomerular entre 60 y 30. ¿Por qué? Porque esta población sí se había utilizado en los estudios randomizados e incluso tenemos metaanálisis con ello. Sabemos que funciona, vamos a comprobarlo. Aquí tenéis otra cohorte nueva. Todo lo que os he explicado antes lo hicimos también en esta cohorte de personas con estadio 3 y podéis observar que el riesgo asociado con el uso de IECA versus calcio antagonista es prácticamente el mismo, observando un beneficio de los IECA comparado con calcio antagonistas en la retrasar el inicio de diálisis y no hay diferencia en los efectos en mortalidad o eventos cardiovasculares. Ahora os pongo en rosa los dos metaanálisis de todos los estudios randomizados que se han hecho hasta la fecha. Podéis ver que el efecto asociado con los IECA en estos metaanálisis es muy similar a lo observado en nuestro estudio. Colectivamente, creo que hay consistencia en nuestras observaciones y hay plausibilidad para lo que estamos intentando describir y convenceros, que es simplemente esto, que si estáis considerando iniciar tratamiento antihipertensivo en pacientes con ERCA, RASI y ECA comparada con calcio antagonista se asocia en este trabajo con un menor riesgo de inicio de diálisis
y un riesgo similar de mortalidad o eventos cardiovasculares. Así que, de nuevo, el tratamiento ha de individualizarse y tenemos que evaluar en cada momento por qué queremos iniciar el tratamiento. ¿Es cardioprotección o es nefroprotección? Si es nefroprotección, los IECA pueden ser una solución válida. Si es cardioprotección, ambos fármacos son igualmente válidos. Y en ausencia de evidencia intervencional, y probablemente en este caso no la va a haber, espero que este tipo de trabajos observacionales os ayuden en la toma de decisiones en vuestro día a día en la práctica clínica. Y esto es todo lo que quería decir y espero no haberme pasado en el tiempo, pero ahora es el momento de dejar el teléfono, no escribáis más WhatsApp, enchufar la pantalla y escuchar la última diapositiva, que os tengo que decir que es un resumen. En este resumen empecé diciendo que había cosas que no sabíamos sobre el tratamiento de los IECA en el ERCA, que había una infrautilización de este medicamento en la población que quizás pudiera beneficiarse más. Y utilizando datos del Registro Nacional Sueco, hemos emulado ensayos clínicos en temas que no se han hecho o que nunca se harán. En pacientes que usaban RASI y ECA y que alcanzan estadio 4, observamos que continuar con los IECA se asocia a una mejor supervivencia y un menor riesgo cardiovascular, pero también un aumento modesto del riesgo a empezar la diálisis. Y en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que empiezan IECA o calcio antagonista, si la indicación del tratamiento antihipertensivo es la nefroprotección, los IECA pueden ser preferibles. Si es cardioprotección, ambos medicamentos son igualmente válidos. Y ahora con esto, enchufaros a la pantalla y si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responder. Gracias. Muchas gracias, Juan Jesús. Excelente trabajo. Yo creo que es un tema que genera mucha controversia y que hacen falta estudios, ¿no?, de este tipo para intentar, bueno, pues llegar a tener algo más de evidencia en el uso de los IECAs en la enfermedad renal crónica, ¿no?, avanzada. Bueno, pues ahora a continuación vamos a comenzar con las preguntas a los ponentes a través del chat. Dice, ¿crees que ya ha llegado el momento de una medicina basada en real world evidence? O sea, basada sobre conclusiones provenientes de registros electrónicos, sobre todo en un campo como la nefro, con pocas evidencias basadas en la enfermedad renal crónica terminal. Vale, mira, yo creo que en la vida hay posibilidades para todo el mundo y normalmente cuando me hacen una pregunta de este tema el ponente toma una versión polarizada. Hay quien dice los estudios observacionales no sirven para nada, la única evidencia tiene que venir del estudio randomizado y hay quien opina la verdad. Yo creo que la verdad está en el medio, ¿no? Y el medio quiere decir que nunca van a ser sustituyentes. Los estudios randomizados tienen que existir, pero los estudios randomizados debemos de ser conscientes de que tampoco son perfectos, de que estudiar a 400 personas en el año 2006, como enseñé al principio, no va a informarnos sobre toda la realidad y verdades que existen en la población de nuestros pacientes, en la vida real, que es mucho más compleja. Y acordaros que randomizar a los pacientes al inicio del estudio no arregla todas las cosas, porque durante el estudio, durante el seguimiento, lo que le pase al paciente va a condicionar su capacidad de mantenerse en el tratamiento. En el caso de los IECA, los pacientes que desarrollaron, por ejemplo, hipercalemia severa en estos estudios, se pararon y fueron excluidos del estudio, con lo cual podemos decir que los beneficios que estamos viendo solo son de aquellos que sobrevivieron a un evento de hipercalemia severo, que también es un sesgo. Entonces, los estudios pragmáticos, que son los estudios que se hacen en registros electrónicos, en la vida real y todo eso, son un complemento muy importante para esta evidencia randomizada y tenemos que coexistir en paralelo. Y en algunos casos en las que no hay dinero, no hay tiempo y no hay posibilidades de hacer estos estudios, espero que los estudios epidemiológicos tipo los que acabo de explicar vayan cobrando más y más cabida, porque en el fondo ninguna evidencia es perfecta y cuanto más motivos tengamos para nuestras decisiones, mejor. Hay una segunda pregunta para Juan Jesús. ¿Tenéis datos en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 con los antagonistas de los mineralcorticoides?
Bueno, pues en Suecia sobre todo utilizamos la espironolactona. Sería lo que utilizarían el 99% de nuestros pacientes. No hemos hecho un estudio con espironolactona porque la subpoblación con insuficiencia cardíaca en el registro renal quizás es pequeña. Hemos hecho comparaciones en el registro de insuficiencia cardíaca sueca con los diferentes beta bloqueantes y en personas con ejection fraction, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale. Reduce ejection fraction. Pero es una buena pregunta, lo único que esperaría un poquito más para hacerla para que veamos si los pacientes empiezan a usar finerenones. Muy bien. Una pregunta para Miguel. ¿Qué hacer con la acidosis metabólica? ¿Qué objetivo de bicarbonato sería el recomendable? Vale, pues la acidosis metabólica tiene un problema práctico que es, bueno, al menos nosotros en nuestro centro no tenemos la posibilidad de un bicarbonato fiable en una bioquímica normal. Necesitaríamos hacerlo por gasometría venosa, lo cual supone una visita extra al paciente, una logística que hay que organizar. Y en cuanto al nivel de normalidad, el nivel recomendado por las guías es de 24-26. De hecho, uno de los trabajos que puse ahí de la referencia era que trataban con bicarbonato sódico a un paciente, todos por debajo de 22 hasta llegar a 24-26 y eso lentecía la progresión de la plaga crónica. Así que sí está claro que ese podría ser el objetivo, 24-26. Yo creo que estos pacientes a partir de estadio 4 hasta incluso más bajitos. Hay otra pregunta para Miguel. Dice, si un paciente es asintomático o no tiene criterios de diálisis urgente respecto al filtrado glomerular, ¿deberíamos iniciar diálisis peritoneal para reducir su riesgo de mortalidad cardiovascular? Yo creo que esa afirmación es un poco atrevida, ¿no? Porque quizá, no sé, habría que individualizar cada caso, pero no le veo yo una forma de generalizar el que vayamos a mejorar el riesgo cardiovascular con la peritoneal. La peritoneal tiene unas buenas ventajas, pero no corrige todo el riesgo cardiovascular. Tendría, pues no sé, tensión, cardiopatía, son muchos factores que entran ahí. Como norma, no. De acuerdo, y hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia en los IECAS para cuando ya se están tomando en cuanto a riesgo de inicio de diálisis y cuando lo empiezan en estadio 4 respecto a un descenso de riesgo para iniciar diálisis? Entiendo que esto va para Juan Jesús. ¿Vale? Y lo que yo entiendo es cómo ponemos en contexto los dos estudios, ¿no? Porque en uno digo que si lo seguimos aumenta el riesgo y en el otro digo que el riesgo es mejor comparado con los calcium channel blockers. Entonces tenéis que ver que son dos preguntas totalmente distintas, no son complementarias. La mayoría de los pacientes que llegan a ERCA van a estar en tratamiento hipertensivo a largo plazo. Para eso, el primer estudio intenta responder o complementar a este estudio observacional de 54 personas que os puse al principio. Ahora, el siguiente estudio se refiere a esa proporción pequeña, que en España puede ser a lo mejor un 20 o un 30% de los pacientes que llegan a ERCA sin ningún medicamento antihipertensivo, ¿vale? No tiene nada que ver uno con otro. ¿Cuáles son las razones por las que estas personas llegan a ERCA sin medicamento hipertensivo? Es lo que explica la diferencia entre una y otra observación. En este caso, comparamos IECA con calcio antagonista y vemos una comparación relativa entre las dos terapias. Pero quiero dejar claro que no tiene nada que ver la historia de un artículo con la otra. Por eso la diapositiva del medio. Son cosas totalmente diferentes. Pacientes en contextos totalmente diferentes. Hay una pregunta sobre el segundo artículo donde dicen si se ha comparado según albuminuria. Sí, albuminuria es que no se mide con tanta frecuencia como la creatinina y eso creo que es universal en todos los sistemas de salud. Entonces, en nuestro caso teníamos albuminuria que faltaba en aproximadamente un 30% de los pacientes. En el 70% que sí tenía albuminuria, ajustamos por albuminuria y también vemos si el efecto varía en personas que tenían macroalbuminuria versus microalbuminuria, porque en ese estadio ya sí no quedaban personas con normoalbuminuria. Y de hecho, en este estudio, en esta interacción, no observamos diferencia estadística a nivel multiplicativo. Quiere decir que el efecto de los tratamientos es parecido independientemente de la albuminuria de base.
Hay una pregunta del doctor Gorriz para Juan Jesús que dice: ¿cómo sopesamos ese aumento modesto del riesgo de inicio de diálisis con filtrado inferior a 30 con IECAS si el riesgo de mortalidad es 6 veces mayor que el riesgo de inicio de diálisis? Y a pesar de ello, debemos quitar los antagonistas del eje renina-angiotensina infiltrados por debajo de 30. Claro, yo no lo sopesaría, ¿no? ¿Verdad? Porque pienso que sobrevivir es más importante que comenzar la diálisis, pero debemos a lo mejor tomar esta decisión junto con el equipo médico y con el paciente. Puede que algunos pacientes prefieran prevenir la diálisis que someterse al riesgo. La decisión es conjunta e individualizada. Para mí es de cajón, pero cada persona es un mundo. Una pregunta que tengo yo también en la cabeza, ¿tipo de IECAS o dosis que nos podrías recomendar? ¿Es lo mismo? En ese caso no hicimos diferencia porque mezclamos pacientes que tenían diferentes ACE inhibitors, ARBs, incluso combinaciones de ambas. Si los separamos en subclases, no tenemos poder suficiente y no puedo darte ningún dato específico. Hay una pregunta que va, yo creo que lanzada para ambos ponentes, y dice si hay experiencia sobre el uso de estatinas en la ERCA. Miguel, ¿quieres empezar tú? Sí, bueno, sí. Claro, es que no se puede hablar de todos los aspectos de nuestros pacientes en ERCA, ¿no? Pero las estatinas sí que hay también algunos estudios que encontraban mejoría en cuanto a la progresión de la enfermedad crónica. Yo creo que es uno de los aspectos que también valoramos en la práctica clínica habitual. Y eso, y complementando a Miguel, hay un estudio que fue el estudio SHARP, que es un estudio randomizado en Reino Unido, fueron 10.000 personas. Creo que la gran mayoría de estas personas tenían ERCA y también había una pequeña población en diálisis. Y observaron que en conjunto y también separando a los ERCA en un grupo independiente, había un beneficio de un menor riesgo cardiovascular. Ahora, el beneficio no era demasiado grande y a pesar de ese estudio parcialmente negativo y de los otros estudios negativos, pues seguimos recomendando en nuestra guía que todo el mundo debiera tener estatina. Eso es otro ejemplo de que incluso primero nos quejamos de que no hay estudios de intervención y cuando hay estudios de intervención que no se asocian con nuestra intuición, los negamos. Pero bueno. Una pregunta para Juan Jesús. A ver, vamos a ver. ¿En el estudio teníais pacientes con sacubitrilo/valsartán? Sí, y como he dicho antes, teníamos todas las combinaciones posibles, pero no teníamos poder suficiente para separarlas y estudiarlas de manera independiente. Daros cuenta que sí, en el fondo es una población muy específica y conseguir 10.000 personas con estas condiciones no es fácil. Hay otra pregunta para el doctor González Rico. Dice: ¿crees que las dietas hiperproteicas pueden influir en el beneficio de los ISGLT2 en la hiperfiltración glomerular? Bueno, pues eso es un tema muy interesante porque quizás serían el efecto contrario, ¿no? O sea, una dieta hiperproteica probablemente nos va a frenar el beneficio que está produciendo cuando inhibimos la reabsorción de sodio, que estamos produciendo una renovación del feedback tubulo glomerular y que con la dieta hiperproteica que produce una vasodilatación aferente tenemos el efecto contrario. De otras maneras no se ha demostrado, pero eso lo que viene a decir es que incluso aun cuando damos un medicamento, el que sea, también tenemos que pensar qué está comiendo esa persona, ¿no? Porque el efecto puede ser contraproducente. Lo digo porque, por ejemplo, los diabéticos, pues con aquello de no tomar carbohidratos van a tomar muchas más proteínas. Entonces estamos dando un medicamento que hace un efecto y a lo mejor lo estamos estropeando con lo que está comiendo. O sea, que para hacerlo más complicado todavía, además tenemos que saber qué es lo que comen y recomendar lo que corresponda. Yo tengo una pregunta, Miguel, para ti. Es respecto a tu experiencia en ERCA, de cara a muchos hospitales que están iniciando ahora el organizar, ¿no? el inicio de una consulta ERCA. ¿Qué consejo darías para, en cuanto, como comentas, que es al final una unidad multidisciplinar, en qué orden de importancia consideras que debe configurarse, ¿no? ese equipo?
Bueno, lo más importante en la consulta ERCA para mí, lo más importante es poder disponer de tiempo. O sea, es fundamental. No puedes pasar una consulta, sobre todo ya cuando estamos hablando de filtrados bajitos, no es una consulta de 5 minutos ni de 15 minutos. O sea, te tienes que entretener mucho porque, como ya has ido comentando, dar un esbozo así de los múltiples factores que hay que controlar y la importancia de cada uno de ellos. O sea, cada uno de esos factores nos daría para una sesión completa, ¿no? Entonces, si suponiendo el caso hipotético de que podemos disponer de tiempo largo para atender al paciente, lo que sí que se necesitaría indudablemente es una ayuda de enfermería, porque hay que explicar muchas cosas al paciente, porque tiene que incidir mucho en su autocuidado, que es fundamental y que va a manifestarse en los resultados buenos. Y luego, como profesional quizá más necesario, yo pienso el nutricionista. Es que va a influir en todo. O sea, es que es fundamental. La acidosis, las proteínas, los efectos de los fármacos. Si además tú te metes encima de ellos, la complementación de la medicación va a ser superior y seguro que se consigue, ya no te digo luego cuando empiezas a tener que explicar técnicas y todo, pero seguro que se consigue retrasar la enfermedad renal crónica con la mitad de medicamentos. Seguro que sí. Con paciencia, con cariño, con dedicación. Además que muchos de ellos, si sienten que estás ahí, ¿no? Que estás pendiente de ellos, que revisas la medicación, que te preocupas por su dieta, por cada cosa que comen, ¿no? Yo creo que en eso se consigue mucho más, sin duda. Si me permite, os puedo contar brevemente la experiencia de una unidad multidisciplinar que se hizo hace un par de años aquí en Karolinska con este sentido. Era una unidad cardiorrenal en el que pacientes con enfermedad cardiovascular y función renal por debajo de 40 se les invitaba a esta unidad. Y en ese día el paciente era visto por primero un cardiólogo, después un nefrólogo, si hacía falta un diabetólogo. Llegaba después el farmacéutico, le arreglaba las dosis, las medicaciones, las contraindicaciones, aparecía una dietista, le daba las recomendaciones individualizadas y terminaba con un fisioterapeuta para para recomendaciones sobre ejercicio y estilo de vida. ¿Vale? El grado de satisfacción en este estudio piloto fueron unos 100 personas, era máximo por el paciente. Y lo más importante, quizás para convencer al sistema de salud, es que se redujo el número de interacciones y de visitas al sistema de salud en un 45%. Congregando a todo el personal en un mismo equipo, evitabas que el paciente tuviera que ir paseando de un lado a otro durante interminable número de visitas. Entonces, aparte de ser beneficioso para el paciente, sí hay una posibilidad de convencer a los jefes apelando al tema económico. Entonces, una reducción del uso de sanitario en un 40% quizás aboga en favor de este tipo de intervención multidisciplinar. Bueno, sí. Aprovechando el tema, tengo que decir que nosotros ya llevamos un año con la unidad cardiorrenal en la que pasamos consulta, solamente somos dos, cardiólogo y nefrólogo, pero juntos, sentados así a lo del otro. Y entonces, ¿qué se consigue con eso? De tener más control al paciente y de que prácticamente una de las cosas que estamos viviendo es el porcentaje de pacientes que después de esta visita conjunta cumplen más o menos con los objetivos de las guías, ¿no? Porque se escapan. O sea, es increíble que tú ves un paciente y dices, caramba, nunca le hemos puesto esto. O le hemos quitado el IECA y no se lo hemos vuelto a poner, cosas de estas. Y cuando estás en conjunto, lo haces. Pero además, aparte de que vienen la mitad de veces al hospital, porque antes iban las visitas de nefro y las visitas de cardio, se hacía la analítica de nefro y la analítica de cardio, pero el nefrólogo le subía el diurético, se lo bajaba, y el cardiólogo se lo subía o se lo bajaba. Es decir, que por supuesto que es súper rentable, vamos, está clarísimo. Y entonces, Miguel, según esta experiencia que cuentas, un paciente que ingresa con una descompensación de su insuficiencia renal, bien de origen cardíaco o no, que hace una hiperpotasemia, que hace un fracaso renal agudo, que en ese momento decides quitar el IECA o ARA2, vale. ¿Cuál sería tu consejo a la hora del alta? ¿Cuándo reanudar la medicación y a qué dosis? Vale, pues el consejo es que ese paciente no se puede demorar en volverlo a ver. O sea, no es un paciente que se va y ya se verá por su médico de primaria, aunque se haya ido con función renal normal, ¿eh? Son pacientes con función renal normal, hace fracaso renal agudo, se le quitan, porque eso lo hacemos todos. De hecho, el que lo ingresa ya le ha quitado el valsartán o le ha quitado el que sea, ¿no? Y al alta ni piensas en volvérselo a poner porque
como ha ido bien, piensas que la causa ha sido la retirada del fármaco, cuando a lo mejor ha sido su hipotensión que tuvo o una sepsis o cualquier otro factor intercurrente. No se repone. Ese paciente va a primaria, ese paciente no se vuelve a ver por nefro porque ha recuperado la función renal y ese paciente se ha quedado sin un factor protector que acabamos de ver lo fundamental que es. Entonces ese paciente tiene que salir de alta con una visita temprana en la que se vuelve a valorar todo y en la que sí, se recupera tensión y por ejemplo, se controla la hiperpotasemia o se puede controlar de otra manera, incluso con los nuevos quelantes de potasio se puede reanudar porque acabamos de demostrar que es fundamental para su vida. Ese paciente luego tiene un ictus 3 años después y a lo mejor tuviste tú la culpa. Y a ver qué hacemos. Sí. Muy bien. Isabel, ¿tú querías hacer alguna pregunta más? Yo creo que en principio tenemos todas las preguntas ya cubiertas y yo creo que tenemos que ya dar por finalizada el webinar. Muy Entonces, bien. si quieres, Patricia, ¿no? Terminamos. Sí, pues muchísimas gracias. Nos despedimos gracias a estas dos ponencias maravillosas. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología. Gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible esta reunión virtual que nos permite continuar con la formación científica y gracias a la audiencia, a todos los compañeros que cada lunes de marzo acuden a esta cita de las 4:30. Nos vemos el próximo lunes 29 de marzo, que será el último día del Congreso, con 2 charlas a cargo del doctor Rafael García Maset y doctor Juan Carlos Alonso Gómez sobre la primera pauta de diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Así que gracias a todos y hasta el lunes que viene. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.